8 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Hoy Entre Líneas con otra cara de la noticia. Y está vinculado esta vez con la atención que tenemos que prestar para no sufrir estafas. ¿Cuántas cosas hay que tener en cuenta? Claro, obviamente cuando uno va a comprar un terreno puede cometer algún tipo de... puede no tener en cuenta algunos temas porque no todos los días se compra una casa, no todos los días se compra un terreno, no todos los días se compra una vivienda. Entonces hoy a tener cuidado, vamos a aprender a conocer algunos tips para tener cuidado, pero también para saber qué es lo que podemos hacer de manera inmediata cuando sentimos que hemos sido víctimas de estafas o de personas que de manera espuria se apropian del dinero ajeno. Hoy vamos a hablar con Defensa del Consumidor para conocer todos estos datos. Y ahora les mando un saludo grande a la gente que nos acompaña todos los días a través de las diferentes plataformas, aparte de la señal de aire de Canal 7 de Jujuy, DirecTV, Flow Digital, Canal 4 Go y Claro TV. A toda la gente que nos ve, un abrazo gigantesco. Para Silvia Peralta, un saludo inmenso. Para Mónica Díaz y también para Diego Pepe. Estos dos últimos de la ciudad de Salta que siguen la señal de Canal 7 de Jujuy a través de DirecTV. Y ahora sí, vamos a conocer el perfil de nuestro invitado de hoy. Nos acompaña Luis Sebastián Alvesa. Él es abogado, especialista en derechos de daños. Nació en San Salvador de Jujuy, cursó la secundaria en la Escuela de Minas Dr. Horacio Carrillo. Se recibió de abogado en la Universidad Católica de Santiago del Estero y realizó la especialización en derechos de daños en la Universidad de Buenos Aires. Fue asesor legislativo, coordinador de asuntos judiciales, representante del Poder Ejecutivo de la provincia ante el Tribunal Evaluador de Jueces, Fiscales y Defensores. En la actualidad es director provincial de Asuntos Jurídicos, Defensa del Consumidor del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción y también se desempeña como abogado en ejercicio y docente universitario. Hoy nuestro invitado es el doctor Sebastián Alvesa. Con él vamos a hablar no solamente de la intervención que ellos tuvieron en el caso Horizonte, sino también a prestar atención para no ser víctimas de casos similares. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos, el doctor Alvesa. 2 de la tarde, 13 minutos. Hoy nos acompaña el doctor Sebastián Alvesa. Atención con este diálogo porque creo que todos en algún momento necesitamos recurrir a defensa del consumidor porque como consumidores a veces o desconocemos nuestros derechos o pensamos que alguien nos debe proteger al momento en que sentimos que esos derechos son vulnerados. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la tarea específica que realiza Defensa del Consumidor? Más allá de lo que dice propiamente su nombre, sí. Pero ¿cómo articulan el trabajo? Nosotros tenemos diferentes etapas. Una en la que estamos empezando a trabajar muy fuerte este año en lo que se llama la educación en el consumo, que es a través de la cual nosotros pretendemos llegar a la población para que tenga en cuenta ciertas cuestiones al momento de contratar o de adquirir un servicio. Después también intervenimos en la etapa de resolución de conflictos, cuando a raíz de esa contratación surge un conflicto entre el consumidor y el proveedor. Y luego también tenemos lo que es el asesoramiento. Nosotros hemos firmado un convenio con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a partir del cual vamos a ir por los distintos barrios de la ciudad, asesorando a la gente para que más o menos conozca qué es lo que puede pretender, qué es lo que no tiene que tolerar en una relación de consumo, porque muchas veces por ahí las cuestiones son chiquitas. Me están cobrando 5 pesos de más cuando voy a cargar el celular, me cobran 10 pesos de un seguro que yo no contraté. Me cobran 10 pesos cuando voy a cargar gasoil, me cobran 10 pesos más porque ante el faltante de gasoil pago para tener. Exactamente. Entonces, por ahí la gente dice, no, ¿qué voy a hacer? Un reclamo por 5 pesos. Es cierto. Pero después son 5 pesos con el celular,
10 pesos con la tarjeta SUBE, 50 pesos cuando vas a pagar la luz a uno de estos lugares que te cobran para... El Rapipago. Exactamente, y 200 pesos un seguro en la tarjeta de crédito, y se empiezan a sumar esos micro lesiones que le llamamos nosotros. Y cuando uno se pone a sacar la cuenta a fin de año, es mucha plata la que uno pierde por no reclamar. Y al mismo tiempo es mucha plata la que las empresas ganan en forma indebida por este tipo de cuestiones. Entonces lo que nosotros hacemos es asesorarle a la gente, educarla respecto de cuáles son sus derechos, qué es lo que puede, qué es lo que no pueden hacer en una relación de consumo, y tratamos de resolver los conflictos en una etapa conciliatoria en el organismo administrativo. Bien, siendo tan complicada la realización de gestiones, ¿cuán complicada es en defensa del consumidor? ¿Qué debe hacer la gente? ¿Con qué se debe acercar para arrancar con la denuncia? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es saber cuándo hay una relación de consumo. La relación de consumo se da cuando hay una relación entre una persona que adquiere un bien o utiliza un servicio como consumidor final y una persona que en forma profesional se dedica a comercializar esos bienes o servicios. Bien. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, si yo compro 50 pares de zapatillas para revenderlos en un local y no me mandan los 50 pares de zapatillas, ahí ya no hay una relación de consumo, porque yo lo que compré lo estoy utilizando para revender en un proceso comercial o industrial. Entonces lo primero que tenemos que saber es cuándo soy consumidor, que la ley nos lo dice, cuando una persona es consumidor final. Bien. Y lo que hay que tener principalmente son los recibos, los tickets, las facturas. Por eso también para nosotros es muy importante que el negocio dé un recibo, dé una factura, dé un ticket, un documento de venta que le llama la Ley de Defensa del Consumidor, porque es el principio de prueba de la relación de consumo. ¿Qué pasa si no tengo ese recibo y justamente quiero denunciar, entre otras cosas, a ese comercio porque no emite recibos? Bueno, nosotros a partir ya de la semana que viene vamos a cambiar todo lo que es el sistema de la página de defensa del consumidor, y allí vamos a poner un botón que se llama solicitar una inspección. Porque muchas veces la gente no quiere hacer la denuncia por una cuestión de que no quiere que aparezca su nombre. Entonces en forma anónima se va a poder solicitar inspecciones en diferentes lugares de la provincia, y nosotros vamos a ir con los inspectores a constatar. Sin ir más lejos, la semana pasada fuimos a un local de ropa deportiva acá del centro que decía solo cambios martes de 9 a 10, no insista. Y bueno, esas son cuestiones que son vejatorias, que son contrarias al derecho del consumidor, porque uno por ahí no tiene la posibilidad de salir del trabajo para ir un martes a las 9 de la mañana a hacer el cambio. Uno puede hacerlo en cualquier momento en que esté atendiendo al público, porque la Ley de Defensa del Consumidor, entre otras de las cuestiones que trae, está la posibilidad del cambio directo del producto. Entonces es importante que la gente se acerque al organismo para poder hacer las consultas. Nosotros tenemos cerca de 15 asesores, mañana y tarde atendemos. Desde la semana pasada estamos en calle San Martín, 1112, casi esquina Senador Pérez. Es un inmueble mucho más grande, mucho más cómodo para los consumidores, para los abogados de las empresas, para San los Martín, asesores. 1112, donde era el Banco de Acción Social, el Banco de Desarrollo. Sí. Entonces, que la gente se acerque, que vaya, que consulte. También tenemos números de WhatsApp en la página. Se pueden mandar mensajitos al WhatsApp del organismo y un asesor les va a contestar y les va a decir qué pueden hacer en esas circunstancias. O sea, todos los medios de comunicación están habilitados. Así es. Página, Facebook, WhatsApp, absolutamente Instagram, todo. Sí, estamos trabajando. Esto es un proceso que viene desde el año 2016, cuando asume el antiguo director, hoy ministro de Producción, el doctor Ezequiel Delio Basevich, que se encontró con una oficina devastada, porque las anteriores autoridades no le daban la importancia ni le otorgaban
el tiempo que tenía que tener. Entonces, los empleados de defensa del consumidor eran los que sostenían al organismo sin una cabeza, sin un funcionario que le ponga el pecho. Bien, doctor, ¿cuántos inspectores tienen ustedes hoy en la calle? Nosotros tenemos 3 inspectores y trabajamos muy en conjunto con la Dirección de Control Productivo y Comercial, también del Ministerio de Producción, y vamos haciendo los diferentes controles de acuerdo a las leyes. Porque, por ejemplo, el programa Precios Cuidados está dentro de lo que es la Ley de Defensa del Consumidor, pero el programa Precios Máximos, por ejemplo, estaba dentro de lo que era la Ley de Desabastecimiento. Y eso ya es competencia de otro organismo. Entonces hacemos convenios con la dirección y entre todos vamos cubriendo toda la provincia para poder llevar adelante los controles. Bien, y actuaciones de oficio sin necesidad que la gente solicite la inspección, ¿están haciendo? ¿Hay resultados? Sí. ¿Por ejemplo? Hemos tenido, principalmente nosotros actuamos de oficio cuando sabemos por algún medio de que se está vulnerando los derechos del consumidor. En el año 2020 habíamos tomado conocimiento de un local que cobraba un 10% de recargo a las facturas a las que uno iba a pagar. Y entonces procedimos a la clausura del local por 10 días, porque entendíamos que era una vulneración muy grave al derecho del consumidor, sobre todo porque estábamos en plena pandemia. Recién se habían habilitado la actividad comercial, la gente salía con miedo de la casa, entonces mucha gente elegía ir al lugar más cercano para pagar y elegía pagar esos 10 pesos para no tener que irse a otro lugar, porque estábamos todavía en plena pandemia, todavía no teníamos certidumbre de lo que ocurría con el coronavirus. Jujuy estaba pasando un momento difícil en cuanto a la cantidad de casos, entonces a nosotros nos pareció una actitud muy vergonzante para con el consumidor. Ahora también habíamos tenido un problema con una reconocida empresa de viajes de turismo estudiantil. También que como consecuencia del coronavirus los chicos de la promoción 2020 no habían podido realizar los viajes. ¿Y habían realizado los pagos? Habían realizado los pagos y la empresa no daba respuesta. Ya el Ministerio de Turismo de la Nación había dicho cómo se tenían que realizar los viajes, cómo se tenían que realizar las devoluciones y la empresa no daba ningún tipo de respuesta. Entonces nosotros de oficio le mandamos una intimación a la empresa para que responda. La empresa nos respondió y cuando estábamos iniciando la imputación, que es el paso previo a la sanción, allí la empresa informó a los padres que el viaje se realizaría en enero de este año, que finalmente se realizó para los chicos de la promoción 2020. Y ahora, bueno, tuvimos el caso de Soco Internacional, que es una empresa que se dedica a la comercialización de casas prefabricadas, y los mismos asesores de defensa, que son los que organizan las audiencias, que son los que mandan las notificaciones, me dijeron, che, mira, esta empresa estamos recibiendo muchas denuncias y no se presenta a las audiencias. Doctor, aquí te hago un alto porque lo de Soco International es muy similar a otro caso que hizo muchísimo ruido acá en Jujuy y que creo que las primeras denuncias las recibieron ustedes, lo de Horizonte. Así es. La diferencia fue que Horizonte, entre los años 2014, porque sí, son los primeros expedientes más viejos que he podido ver, entre los años 2014 y principios de 2019, cuando nosotros lo citábamos al organismo, Horizonte se presentaba con un abogado, llegaba a un acuerdo con el consumidor y ahí se cerraba la etapa conciliatoria. Bien. Luego, a finales del año 2018, se dicta una nueva ley de ordenamiento territorial en la provincia, a través de la cual el Estado decide tomar mayor participación y mayor control en lo que tiene que ver con los fraccionamientos de terrenos, con los loteos. Y es ahí cuando el esquema de Horizonte empieza a fallar. Porque al amparo de la vieja ley ellos podían comercializar los lotes. Con la nueva ley que se sacó, ya no había posibilidades, entonces no solamente dejaban de comercializar, sino que también tenían más dificultades para poder lograr el fraccionamiento.
porque para poder fraccionar un terreno se necesita 5 servicios. O tiene que haber agua, luz, gas, tiene que haber cordón cuneta y tiene que estar el enripiado por lo menos de la calle. Bien, a tener cuidado, ¿no? Son algunos tips para que la gente tenga en cuenta al momento de comprar terrenos. Así es. Entonces, ¿qué pasó? Ellos prometían, vendían los terrenos diciendo que iban a tener todos los servicios y obviamente al hacer los cálculos financieros de toda la inversión que tenían que hacer no les iba a alcanzar. Entonces, entre junio de 2019 y enero de 2020 es que empiezan a faltar a las audiencias. Y es en marzo de 2020, justo antes de la pandemia, que explota todo. Porque hasta ese momento el dueño de la empresa les daba algún tipo de respuesta, se comunicaba, estaban las oficinas abiertas. Ya en marzo de 2020 es cuando explotó todo. Entonces ya es una empresa que venía comercializando desde hace mucho tiempo. Nosotros en la oficina tenemos 600 denuncias. ¿Y ustedes con los inspectores habían podido detectar esto en todos esos años? No lo podíamos detectar porque no teníamos la ley. O sea, al amparo de la vieja ley sí, estaba dentro de todo en orden, ¿no? Con la nueva ley no se pudo. ¿Por qué? Porque los controles que empezamos a hacer en conjunto con la Dirección de Inmuebles empezaron a ser mucho más rigurosos para evitar estas cuestiones. Entonces ahí es cuando saltó todo el problema, porque todos los emprendimientos que tenían solamente habían presentado un proyecto de loteo y el resto uno solo. Y ahí es cuando nosotros empezamos a descubrir el esquema que utilizaba esta empresa. Hoy día, por el día de hoy, ¿cuántos expedientes tienen ustedes de Horizonte? 600. En 600. Defensa Consumidor tenemos 600. Hay algunos que ya están con resolución de multa. Hay otros que están en la etapa de notificar la imputación. Y hay otros que tenemos que realizar las audiencias que marca la ley como paso previo a tener la resolución. Lo que nosotros queremos, por pedido expreso del gobernador, es tener las resoluciones de sanción como autoridad de aplicación para poder brindarles a los consumidores que decidan acudir a la justicia un elemento de prueba que les permita tener a su favor a la hora de una eventual sentencia. Perfecto. Y en ese sentido, ya desde el día de mañana están los asesores de Defensa del Consumidor. Hay 3 abogados que están dedicados al tema de Horizonte. Están empezando a convocarlos a los damnificados que hicieron la denuncia, ¿no? Para que vengan y completen documentación, para hacerles una entrevista, porque acá también, como te decía al principio, tenemos que ver quién realmente es consumidor y quién no. Exacto. Porque hay algunos que compraron 20 lotes, entonces nosotros presumimos que no son para consumo final, sino que tenían la especulación de luego revenderlos y hacer un negocio, que no está mal. Es completamente legítima esa intención, pero no entra dentro de Defensa del Consumidor. ¿Ustedes se van a conformar como querellantes en la causa? Estamos analizando la cuestión con el fiscal. Un problema que hubo es que fueron cambiando los fiscales que llevaban la investigación penal. A los fines de no entorpecer la investigación, porque por ahí si nosotros nos metemos como querellantes podemos llegar a entorpecer la investigación, no con intención, sino que por el mismo volumen que tiene el proceso y el volumen de cuerpos y de carpetas de prueba y de cuestiones que va acumulando. Por ahí si nosotros nos metemos con todos los como querellantes, hacemos un despiole y retrasamos el juicio oral. Perfecto. Entonces nosotros estamos ahí viendo con el fiscal, seguramente la semana que viene vamos a tratar de reunirnos para ver cómo podemos hacer para que los damnificados que no han hecho la denuncia puedan ingresar. Así que bueno, estamos también, hemos participado junto con el Ministerio de Gobierno en una ronda de negociaciones con uno de los abogados del dueño de la empresa Horizonte para tratar de llegar adelante con un arreglo
siempre nosotros ¿Hay posibilidades? No. Bien. Se cayó el arreglo con el abogado de Aldecoa. El abogado demostró mucha voluntad, pero bueno, por cuestiones procesales no se pudo llegar adelante el acuerdo, así que bueno, nosotros estamos preparando junto con el gobernador, que nos pidió armar este equipo para ver de que la gente pueda iniciar un juicio civil para recuperar el dinero. Nosotros entendemos que el terreno va a ser muy difícil, prácticamente imposible, diría, porque en muchos casos Aldecoa vendía terrenos de otras personas. ¿Qué es lo que hacía? Contrataba con una persona que tenía un terreno grande y le decía, bueno, yo te voy a lotear el terreno. Perfecto. Hacía el contrato y con ese contrato, en connivencia con la escribana, empezaban a vender los lotes sin haber hecho el procedimiento de fraccionamiento en inmueble. ¿Realmente cuánto hay de horizonte para seguir hablando, doctor? Lo que diste fue un título. A partir de mañana comienza la convocatoria a la gente que ya había hecho la denuncia. Así es. Por eso nos gustaría decirle a la gente que no hizo la denuncia que ingrese a la página, ¿no? consumoprotegido.jujuy.gov.ar para que inicie el trámite administrativo. Bien. A los que ya iniciaron los vamos a llamar a partir de mañana en grupos. Tampoco queremos que vayan y estén todos amontonados, que se abarrote de gente. Los estamos llamando de grupos a la mañana y a la tarde para que puedan completar, porque hay muchas de las denuncias que les faltan algunos papeles. Seguramente. Y otro tema que también alarmó a todos es esta nueva denuncia de Soco International, que creo que también tiene otros nombres. Sí, sí. ¿Cómo tiene que hacer la gente que cree haber sido estafada con este tema? Tiene que hacer la denuncia, ¿no? Ya sea en la página web de consumoprotegido.jujuy.gov.ar o también la puede hacer en forma presencial, sacando previamente turno en la página del Ministerio de Producción, para que vayan, sean asesorados y hagan la denuncia en forma presencial, en formato papel. Es importante tener en cuenta que lo que tiene que ver con Soco International, en este caso no estamos hablando de terrenos. No hay inmuebles. No hay inmuebles, sino que lo que están vendiendo es la casa prefabricada. El problema es que estas casas son muy accesibles a comparación de lo que cuesta construir una casa. Promedio, el costo promedio de una de las casas que ofrecía Soco. Estaban, de acuerdo al tiempo en que fue la denuncia, entre los 200 y los 800.000 pesos. Construir una casa sale millones de pesos actualmente y hay que pagarle a los obreros. En cambio acá vienen, te dejan la casa, te instalan la electricidad, te instalan el agua y vos ya estás viviendo. Y en una provincia que hace 10 años tuvo una crisis habitacional muy grande, a partir de la cual se llevó adelante el programa Un Lote para cada familia jujeña que lo necesite. Y muchas se entregaban estos lotes con la condición de empezar a construir. Exacto. Y entonces mucha gente ve en estas casas la posibilidad de cumplir con esa obligación para después sí empezar a construir con cemento. Esta empresa que veíamos hace un rato, el cierre, la clausura del local que ocupaban, ¿logró concretar algunas casas prefabricadas? Logró concretar algunas, ajá, pero el problema que nosotros estamos viendo es la deficiencia en la construcción y en algunos casos directamente no entregan las casas. Entonces nosotros habíamos notificado a la empresa para que se presente, la notificamos a través de cédula en el local, la notificábamos a través de mail, no se presentaba. Hemos visto que ya ha tenido problemas en Salta con esta circunstancia. ¿Bajo el mismo nombre? Bajo el mismo nombre. Bajo el mismo nombre. Entonces nosotros, ante la eventualidad que pueda seguir estafando gente, estafando es muy fuerte, ante la eventualidad que pueda seguir incumpliendo y generándole angustia al consumidor, porque uno compra y te dicen, bueno, en 90 días tenés la casa. Pasan 90 días, pasan 120, 180, llegás al año, no te entregaron la casa y uno siente que lo estafaron. Y doctor, ¿cuántas denuncias tenés hasta el momento? Nosotros actualmente, entre finales del año pasado y ahora, tenemos 30 denuncias.
Creo que se incrementaron porque la semana pasada eran 20 y pico eran a partir 27, de la noticia. Ahora, bueno, hasta el día miércoles eran 30, ¿no? Así que bueno, estamos atentos. Se presentó un abogado al organismo diciendo a ver qué tengo que hacer para levantar la clausura, y le dijimos cumplir con los consumidores. ¿Y ellos, las personas, los propietarios o propietarias de Soco, han tenido contacto con ellos? Sabemos que se están comunicando con ellos en forma particular, es decir, no en el ámbito de la audiencia de defensa del consumidor o del expediente que se inició. Hemos visto en las redes sociales que levantaron, las páginas que levantaron la noticia, hemos visto que los mismos empleados de Soco salieron a criticar la medida. Es como si les hubieran dicho salgan y digan esto. Salieron ¿Personas reales? Sí, sí. ¿Perfiles reales? Perfiles reales de trabajadores que obviamente al ver una posibilidad de peligro en su puesto de trabajo, obviamente se sienten damnificados, amenazados, pero bueno, nosotros como defensa del consumidor tenemos la obligación de proteger a los consumidores en sus derechos. ¿Y ustedes han tenido contacto con los propietarios de la firma? No. ¿Solamente el abogado? Solamente el abogado. En el momento en que estaban haciendo la clausura, le dijeron a los inspectores que el dueño estaba viniendo de Salta, que quería reunirse conmigo para ver qué iba a hacer. Nunca se presentó, nunca se llegó a las oficinas. Así que bueno, nosotros estamos esperando para evitar que esto pase a mayores. Y no solamente con esta empresa, son muchas empresas en toda la provincia que hacen este tipo de cuestiones. Entonces, decirle a los consumidores que... Doctor, me alarmas muchísimo. Sí. Decime que hay publicado un listado de empresas para que la gente No sepa. Todavía, pero ya esta semana estamos creando el registro de vendedores de casas prefabricadas, utilizando el antecedente de la provincia de Córdoba, que en octubre del año 2020, ante esta misma problemática, decidió regular Defensa del Consumidor de Córdoba las condiciones y formas de venta de casas prefabricadas. Entonces, ante lo que es este problema con Soco, y también tenemos denuncias, 1 o 2, contra diferentes vendedores, pero que por lo general cumplieron, para evitar que en un futuro esto sea un problema ante la tentación que tiene uno, de decir, bueno, con 800.000 pesos por ahí voy al banco, saco un crédito, tengo la casa y ya cumplo, ya tengo el terreno. Entonces vamos a crear este registro. Ya está creado también el registro de emprendedores inmobiliarios, siga trabajando. Ahora, seguir acumulando contratos, seguir acumulando obligaciones sin cumplir, tarde o temprano termina o en una quiebra o en una estafa. Entonces eso es lo que nosotros, que el ministro me ha dado la instrucción de evitar que suceda. Yo creo que nadie quiere que suceda. Así es. Gracias, doctor, por haber venido el día de hoy. No, de verdad, gracias, de mucha utilidad para tener en cuenta y abrir los ojos, sobre todo ante esta posibilidad de resultar estafados. Muchas gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Nos encontramos el día de mañana después de las noticias. Hasta ese momento.